Y el día de hoy les quiero dar un breve estudio sobre la parashá Balak, que significa devastador, que abarca del capítulo 22 de Números, del versículo 13 al 20. Y antes de empezar, quisiera hacer una breve oración para poner este tiempo en manos del Eterno. Amado Padre, en este momento te damos gracias por este día y que podemos disponer de tiempo para estudiar tu palabra. Te pido que a mí y a mis hermanos nos des entendimiento, nos des sabiduría, que descienda tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh sobre nosotros, para así poder entender y sobre todo poner en práctica lo que tú nos quieres dar a entender de esta parashá. Te pido todo esto en el nombre de Jesús, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Y dice así, Números 22, versículo 13 al 20. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Dios no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no me dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que tú me digas. Ven pues, maldíceme ahora a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra del Señor, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Antes de empezar, quisiera darles un breve contexto en qué momento se situaba Israel. Israel había salido del pueblo de Egipto atravesando el Mar Rojo y luego estaban yendo rumbo a la tierra de Canaán que el Señor les había prometido desde los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob. Ellos, antes de pasar al reino de Moab, que es el que reinaba Balac en ese entonces, habían pasado por el reino de los amorreos y por el reino de Basán, que estaba siendo reinada por el rey, valga la redundancia, Og y el rey Sihón. El pueblo de Israel había arrasado totalmente con esos pueblos, debido a que Moisés les había pedido a ellos que ellos iban a pasar solamente a través de su tierra y que no querían conflicto. Los reyes les impidieron esto y el Señor le dijo a Moisés que atacaran y que donde ellos atacaran ellos iban a destruirlo. Y así fue. Moisés le dio la orden a todos los soldados de Israel que atacaran y vencieron y destruyeron a todos los reinos de los amorreos y de Basán. Y luego llegaron al reino de Moab y Moisés le hizo la misma petición al rey Balac: por favor, déjanos pasar y que no tomaremos ni tocaremos nada. Y el rey Balac, debido al miedo que tenía por todas las proezas que ya se venían escuchando del reino de Israel, el rey Balac les denegó eso y llamó a un profeta Balaam, un profeta de Madián, para que los maldijera. Y aquí es cuando llegamos al punto de esta historia, que Balaam le dice que no puede hacer cosa ni chica ni grande de la palabra del Señor, que no puede traspasarla. Esa palabra en hebreo es la palabra azar, que también se puede traducir como quebrantar o como transgredir. O sea, no puede quebrantar de ninguna manera la palabra del Señor, debido a que primero Él cree en Él, y al tú creer, tú no transgredes esa palabra, y Él te está pidiendo obediencia. Y yo creo que esta parashá se trata más que todo de la obediencia, mejor dicho, que el Señor nos pide a nosotros que tengamos para con Él. Y quisiera darles algunos versículos que tratan de este tema. Deuteronomio 28:1 dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que yo te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Esto encaja perfectamente con lo que estamos leyendo en esta historia.
que por la obediencia el Señor nos pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. ¿Y qué pasaba en este caso? El rey Balac le decía que le iba a dar todas las riquezas que él le pidiera, todo lo que él pidiera, las casas, los terrenos, las tierras, el dinero, joyas, que él le pidiera, él se le iba a dar. Pero lo único que tenía que hacer era maldecir al pueblo del Señor. Y Balaam, confiando en el Señor, le dijo que no lo iba a hacer, hasta que el Señor por así decirlo, le dio permiso de ir con ellos, con la única condición de que hará solamente lo que el Señor le dice. En Proverbios 6:20 dice: Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí nuevamente se nos incita a la obediencia a los mandamientos del Señor. ¿Y cómo podemos ver esta historia en nuestras vidas? Que nosotros tenemos que poner aparte los deseos de nuestra carne, los deseos de nuestro corazón, y darle una importancia, que es la que realmente se merece, la palabra del Señor, que realmente lo único que nos va a traer son cosas buenas, cosas positivas, cosas que al fin y al cabo son para nuestro bienestar, que por más que no lo veamos, o por más que no lo creamos, o por más que la situación en la que nos encontremos en este momento no sea la más favorable, el Señor lo único que nos pide es obediencia y paciencia, porque el tiempo del Señor realmente es perfecto y todo lo que tiene que pasar, pasará a su debido momento. Y también por nuestra desobediencia que hemos tenido, eso nos puede estar repercutiendo ahora mismo, y por eso es que la obediencia que estamos practicando ahorita no la podemos ver, porque el Señor dice que todos nuestros pecados que nosotros hagamos tienen su consecuencia. Entonces, capaz lo que estamos viviendo ahora, que no son situaciones realmente favorables, son esas consecuencias de esos errores que cometimos previamente. Pero eso no quiere decir que por las consecuencias que estamos viviendo ahorita tenemos que vivir o seguir viviendo en esa desobediencia, sino que tenemos que hacer un cambio y tenemos que confiar en el Señor, y que mejorando y siguiendo su palabra, nuestra vida mejorará si está de Él, porque lógicamente todo lo que pasa es porque Él quiere o porque Él no quiere. En Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Esto también es lo que decía Yeshua en su momento, Jesús, que los fariseos se la pasaban leyendo, se lo pasaban estudiando, se la pasaban diciéndole a la gente lo que tenían que hacer, pero ellos mismos no practicaban eso que le pedían a la gente que hay que practicar. Ellos ponían cargas muy pesadas sobre la gente y ellos no la movían ni con un dedo. Entonces, lo que nos da a entender tanto este pasaje que leímos como el de Santiago es que no solamente se trata de leer, de estudiar todos los días, sino de que lo que nosotros ya sabemos, ponerlo en práctica. Porque no sirve de nada seguir buscando si seguimos viviendo en desobediencia y alejados del Señor. En Proverbios 17 dice: el que atiende a la corrección va camino a la vida, el que la rechaza se pierde. Y aquí se nos toca otro punto importante, que la vida es como un camino en la que siempre tenemos senderos a los cuales escoger. En la Biblia se nos enseña que desde el Génesis nosotros tenemos la potestad de escoger el bien o escoger el mal. Así como el Señor le dio la oportunidad a Adán y a Eva de escoger si comían del fruto del árbol de la vida o si comían el fruto del árbol del entendimiento del bien y del mal. Ellos escogieron comer el entendimiento del bien y del mal, y ahí es cuando la decadencia, por así decirlo, del hombre comienza. Y en nuestra vida, todos los días, a cada momento, podemos o tenemos que hacer una elección: si seguimos viviendo en pecado o resistimos a la tentación y seguimos por el camino del Señor. En 1 Corintios 15:58 dice: por tanto, hermanos queridos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano.
Y esto encaja como anillo al dedo con lo que les estaba comentando anteriormente, que nuestro trabajo, aunque aún no veamos frutos de ello, no es en vano. Todo llega a su debido tiempo y, como ya dije, el tiempo de Dios es perfecto. Que no decaigamos, no tengamos nuestro ánimo decaído, ni que nos sintamos tristes por lo que estamos viviendo ahora. Capaz todo, o mejor dicho, todo es una prueba. Así como el Señor probó al pueblo de Israel 40 años en el desierto, probó al Señor 40 días y 40 noches en el desierto antes de empezar su ministerio, y ha probado a cada a cada uno de los personajes que vemos a través de la palabra, los prueba para ver si escogen hacer el bien o escogen hacer el mal. Y así es nuestra vida, es escoger y siempre tratar de hacerlo conforme a la palabra. En Juan 15, 16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Aquí el Señor nos dice al final de este versículo que todo lo que nosotros pidamos en su nombre se les dará. Y que nosotros no lo escogimos a Él, sino que Él nos escogió a nosotros. Y esto va con un pasaje que se lee en los Evangelios, que dice que el Señor nos escoge desde el vientre de nuestra madre. O sea, desde antes que nosotros nazcamos, ya el Señor nos tiene algo preparado, ya nos tiene un camino, ya nos tiene apartados, nos tiene kadosh, porque la palabra en hebreo kadosh es apartado, separado. Ya nos tiene santos, nos tiene en un lugar que Él mismo dio para nosotros. O sea, imaginémonos que el Señor ya nos ha visto con tales ojos de misericordia, que desde muchísimo antes de nuestra existencia, Él ya tenía algo hermoso, algo preparado para nosotros, y que está en base a nosotros escogerlo o no. Y para terminar, quisiera leer Santiago 4:7, que dice: así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Y nada más perfecto para terminar esto, que aparte de leerles esto, y yo creo que está totalmente entendido que hay que someterse a la voluntad del Señor y resistir a las tentaciones, que hagamos teshuvá, que teshuvá quiere decir arrepentirse o volver. Volvamos al Señor, volvamos a sus sendas, y si nos encontramos apartados o nos encontramos con nuestra fe un poco quebrantada, oremos, sigamos estudiando, sigamos leyendo y pidámosle al Señor volver hacia Él, y que nunca nos falte de su palabra, que es agua viva, y que en todo momento estemos aferrados y con su palabra en nuestra mente y sobre todo en nuestros corazones. Antes de terminar, vamos a hacer una breve oración para agradecerle al Eterno este bello momento. Y bueno, decirles también gracias por disponer ustedes de este tiempo para estudiar la palabra. Amado Padre, te damos gracias por este breve momento que nos has dado para estudiar, para comprender y para profundizar un poco sobre tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos las herramientas para entender y el entusiasmo para estudiar y para disponer de nuestro tiempo para seguir aprendiendo de tu palabra, Señor. Te doy gracias y te pido que pongamos todo esto en práctica, en obra, y que siempre tengamos tu palabra en nuestras mentes y nuestros corazones y en nuestras manos para obrar conforme a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Shalom, hermanos. Nos vemos en la siguiente ocasión. Chao.